Dicen que la lealtad es su propia recompensa, pero eso suele decirlo la gente que se beneficia de tu silencio. Mi nombre es Liana Mercer. Durante casi 11 años fui la líder senior de integración en Windlord Systems, una consultora de software a las afueras de Seattle. No era llamativa. No estaba en el radar de nadie, pero mantenía a nuestro cliente más importante, Tyvex Digital, funcionando como un reloj. Traducía el caos en orden, la confusión en claridad. No solo cumplía las expectativas, construía los puntos de referencia que usaban para medir a todos los demás. Cuando nuestro CEO Daniel Trask renunció de repente a la junta, trajo a alguien nuevo. Su nombre era Eli Calder, pulido, con un MBA a cuestas. El tipo de hombre que entraba en una sala dando por hecho que era la persona más inteligente allí. Desde el principio se encargó de recordarnos: el legado no significa nada sin innovación. No fue sutil, no fue amable, pero me lo tomé con calma. Solo en el primer trimestre optimicé 3 sistemas internos, recuperé un lanzamiento fallido para Tyvex, que nos salvó de una demanda, y mentoricé a 2 líderes junior que luego fueron promovidos. Así que cuando envié a Eli una propuesta de ajuste salarial basada en datos de mercado, métricas de rendimiento y un análisis detallado de costo-beneficio, pensé que al menos obtendría una respuesta. Pero no llegó nada, ni un acuse de recibo, ni una invitación de calendario, ni siquiera un rechazo. Después de 3 semanas hice un seguimiento. Educadamente. Incluso ofrecí charlar tomando un café. Aún nada. Una tarde, durante una sincronización de producto, oí a su nueva asistente ejecutiva Becca, con apenas 24 años, reírse fuera de la pared de cristal. Ese correo electrónico Eli dijo que las discusiones sobre compensación son problemas de empleados heredados. Su voz era ligera, despreocupada. Sonreí durante la reunión. Asentí cuando fue necesario. Pero por dentro algo frío se instaló en mi pecho. No solo ira, no solo insulto, algo más profundo. La furia silenciosa de alguien que había dado más de lo que debía y ahora veía el costo. Esa noche no lloré, no despotriqué, simplemente me quedé hasta tarde. Volví a abrir ese correo electrónico, aún sin leer. La línea de asunto me devolvió la mirada como una pregunta sin respuesta. Revisión de compensación, basada en rendimiento. T1. No lo borré. Lo dejé allí como prueba, porque si pensaron que ignorarme me haría desaparecer, olvidaron quién diseñó todo su protocolo de recuperación. No iba a luchar ruidosamente. Iba a verlos colapsar un reconocimiento omitido a la vez. Empezó con una silla. No una degradación, no un despido, solo un asiento diferente en la sala de conferencias. Mi asiento, en el que me había sentado durante años durante las actualizaciones de Tyvex, normalmente flanqueada por desarrolladores senior, a veces con el director de operaciones inclinado a mi lado para oír lo que pensaba antes de finalizar los plazos. Ese viernes entré temprano como siempre, con las notas listas, el plan de trabajo limpio. Pero alguien más estaba allí. Becca, con su portátil abierto, la postura rígida como alguien a quien le han dicho que actúe el papel. Eli no me saludó. Simplemente señaló hacia el otro lado de la mesa y dijo: Liana, ¿podrías tomar ese lugar hoy? Becca dirige esta. Ojos frescos. Ojos frescos. Me senté sin hacer comentarios. Abrí mi libreta, pero no escribí ni una sola palabra. Observé cómo Becca hacía clic en una presentación reciclada, una que yo había escrito 6 meses antes y había archivado cuando cambiamos de dirección. Tropezaba con jerga que no entendía. Citaba mal los KPI. Pude ver la confusión reflejarse en la expresión del representante de Tyvex en el monitor. Conocía esa mirada. La había resuelto 100 veces antes de que se convirtiera en una queja. Y Eli simplemente sonreía. Esa sonrisa forzada y brillante que la gente pone cuando intenta a la fuerza que algo funcione. Nunca me miró. Pero otros sí. Miradas esquivas. Esa mirada incómoda que la gente te lanza cuando saben que te han apartado y no quieren que los arrastres contigo. Esa reunión debería haberme destrozado. En cambio, lo aclaró todo. No fue solo negligencia, fue estrategia. No me estaban pasando por alto.
Me estaban borrando metódicamente, silenciosamente, hasta que no quedara ningún asiento para mí. Esa tarde me quedé después de que todos los demás se fueran todavía zumbando con sus planes de fin de semana. Entré en la sala principal de servidores. No porque necesitara estar allí, sino porque quería sentir algo que todavía funcionaba gracias a mí. Yo había construido la lógica de respaldo. Había diseñado los sistemas de reserva cuando Tibex casi se retira hace 2 años. Todo aquello estaba tejido con mi arquitectura. Pero no encontrarás mi nombre en él. Legado lo llamaron. Y Eli no creía en el legado. De vuelta en mi escritorio, revisé el nuevo organigrama que había sido cargado silenciosamente en nuestra wiki interna. Yo no estaba en él. Al menos no en ninguna columna de liderazgo. Una nota a pie de página. Enlace senior clientes heredados, un eufemismo para esperar ser eliminada progresivamente. Ese fin de semana no respondí correos electrónicos. No revisé ningún plazo. Ni siquiera toqué mi portátil del trabajo. Abrí un cajón en casa y saqué una carpeta que no había tocado en años. Mi archivo de casos de Tibex. Notas. Modelos. Viejos memorandos de estrategia. Un archivo particularmente detallado llamó mi atención un plan de lanzamiento firmado por su vicepresidente de sistemas, Raja Gopal. En el margen había garabateado su número directo. Al día siguiente no lo llamé. Aún no. Simplemente sostuve la carpeta en mi regazo y la miré durante 1 hora. No buscaba venganza, buscaba influencia. Hay una diferencia. Eli pensó que yo era una reliquia. Eso es lo que pasa cuando la gente confunde el silencio con la obsolescencia. Pero yo estaba escuchando, observando, esperando, porque mientras despojaban de títulos, reuniones y asientos, no se habían llevado lo único que no podían reemplazar, la confianza que yo había ganado, y cuando llegara el momento no sería ruidoso, sería quirúrgico, estratégico e innegable. Debería de haber sabido que algo se avecinaba cuando vi el cambio en el calendario. La reunión recurrente de los lunes con Tibex, mi reunión la que yo había dirigido durante años, fue actualizada de repente. Misma hora, misma sala, pero un organizador diferente. Propietario Becca Raynor. Sin mensaje, sin traspaso, solo una anulación silenciosa. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Esa tarde entré en la oficina de Eli. No di un portazo, no levanté la voz. Me quedé tranquilamente en el umbral hasta que levantó la vista claramente molesto por la interrupción. ¿Hay alguna razón por la que Becca ahora dirige la sincronización de Tibex?, pregunté. Se reclinó en su silla como si le hubiera preguntado de qué color eran las paredes. Está aprendiendo. Queremos ampliar su alcance. Tú has llevado esa cuenta el tiempo suficiente. No dije nada por un momento. ¿Se notificó a Tibex? Se encogió de hombros. Es interno. No les importa quién establece la agenda. Esa frase, esa arrogancia, esa fue la grieta. A Tibex sí le importaba. Les importaba la consistencia, la claridad del hecho de que yo había sido su escudo durante cada caótico giro de producto, y Eli estaba apostando a que no se darían cuenta, o peor, que se quejarían demasiado tarde para que importara. Salí de su oficina sin decir otra palabra, pero algo dentro de mí hizo clic. Ya no era tristeza, ni siquiera ira, era cálculo. Esa tarde inicié sesión en nuestro archivo de contratos y saqué todos los archivos relacionados con la cuenta de Tibex. Declaraciones de trabajo, cláusulas de renovación, registros de contactos. Un detalle destacó: yo figuraba como la enlace principal en todas las escaladas de proyectos, mi nombre en blanco y negro. Más importante aún, me habían copiado en cada entrega importante durante los últimos 6 trimestres. Si las cosas empezaban a fallar ahora, mi ausencia sería evidente. A la mañana siguiente, Becca dirigió la sincronización. Asistí, por supuesto, silenciosamente. Tomé mi asiento habitual, esta vez en la pared trasera. Leyó mal el plan de trabajo del producto y afirmó una fecha de lanzamiento que Tibex no había aprobado. Su directora de proyecto principal, Jenna Wu, frunció el ceño, pero no dijo nada. Aún. Cuando Becca preguntó si alguien tenía preguntas, esperé 3 segundos y luego hablé. En realidad, esa especificación de función fue marcada como incompleta la semana pasada, dije. Todavía faltaban los hooks de análisis en el backend. Becca parpadeó. Oh, claro. Creo que lo manejamos, ¿no? Jenna se giró hacia mí. Liana,
¿Cuál es tu opinión? Sostuve su mirada. No me incluyeron. Ya no estoy a cargo de este proyecto. El silencio que siguió fue asfixiante. Después Jenna me envió un mensaje directamente. 3 palabras. ¿Qué está pasando? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ella ya estaba buscando respuestas. Y ese fue el momento en que dejé de defender mi asiento en la mesa. Porque lo que no entendieron es que en este negocio la percepción es moneda corriente, pero la confianza es el poder real. Y la confianza no era algo que Ellie pudiera delegar. No era algo que Becca pudiera heredar. Se ganaba. Con cuidado. Repetidamente. Y ahora las personas que dependían de ella estaban empezando a sentir su ausencia. No necesitaba hacer ruido. Todo lo que tenía que hacer era dejar que el silencio hablara por sí mismo. Al final de la semana comenzaron los temblores. Tibex envió una solicitud a través de los canales formales, breve, educada, pero inconfundiblemente correctiva. Por favor, confirmen la propiedad actualizada del proyecto y el plan de continuidad para las entregas del T2. Incluyan contactos de integración heredados. Las palabras eran corporativas estériles, pero entre líneas gritaba: ¿Dónde está Liana? Ellie reenvió la solicitud a Becca con un comentario de 2 palabras: encárgate de esto. Lo intentó. Dios lo intentó. Pero no se puede fingir el conocimiento institucional. Respondió con promesas vagas y palabras de moda que no significaban nada para personas que necesitaban detalles específicos. Sin mención de las dependencias de datos, sin mención de la arquitectura modular que yo había construido para parchear su inestabilidad de backend hace 2 años. Jenna hizo un nuevo seguimiento. Esta vez me copió a mí directamente. Todavía no respondí. Aún no. En cambio fui a casa esa noche y empecé a ordenar mis contactos externos. No los clientes, sino los proveedores, personas con las que había trabajado en campañas conjuntas, diseñadores contratados, analistas de datos, el equipo de infraestructura que nos ayudó a reconstruir después del apagón de 2021. Todos ellos habían visto mi forma de trabajar. Confiaban en ella, la respetaban. Y Ellie no tenía idea de que yo aún tenía acceso a esas relaciones. El siguiente golpe llegó el martes. Greystack Labs, un cliente más pequeño pero leal, pospuso el lanzamiento de una campaña programada. A la espera de claridad sobre la supervisión estratégica, dijeron. Eso fue extraño. Becca apenas había tocado esa cuenta, y sin embargo, alguien les había dicho que yo ya no formaba parte del panorama. Alguien había intentado borrarme del círculo, y ahora las entregas se retrasaban. En lugar de asumir la responsabilidad, Ellie hizo lo que la gente como él siempre hace: apretó las riendas. Envió memorandos sobre la rendición de cuentas. Instituyó nuevos protocolos de informes. Estableció reuniones obligatorias para el personal senior. El tipo de sobrecorrección que huele más a pánico que a liderazgo. La gente empezó a susurrar. Los ingenieros junior, chicos callados con mentes agudas y mejores instintos de lo que aparentaban, empezaron a rondar mi escritorio de nuevo, haciendo pequeñas preguntas. Oye, ¿te acuerdas de cómo estructuramos ese planificador masivo? ¿Conseguiste que esas llamadas de punto final dejaran de dar tiempo de espera? No ruidosos, no desafiantes, pero reveladores. La antigua red seguía intacta. Ellos sabían quién tenía las respuestas, y Ellie permaneció ciego. Siguió elogiando a Becca, públicamente llamándola una estrella en ascenso, empujándola a situaciones cada vez más arriesgadas para las que no estaba equipada. No porque ella ya lo pidiera, sino porque él necesitaba que la apuesta funcionara, porque no podía admitir que había apostado contra la persona equivocada. Observé todo esto desarrollarse con un desapego tranquilo del que no sabía que era capaz. No autosuficiencia, no crueldad, solo confirmación. Mi silencio se había convertido en un espejo, y las grietas empezaban a notarse. Ese viernes Becca se acercó a mi escritorio. Por primera vez en semanas parecía nerviosa, no arrepentida, solo inquieta. Oye, dijo con voz baja, creo que ha habido algo de confusión con Tibex. ¿Te importaría sentarte en la próxima sincronización, solo, para arreglar las cosas? La miré desde mi pantalla, le di esa sonrisa mesurada que enseñan en el entrenamiento de diplomacia corporativa. Creo que tú lo tienes controlado, dije. Ojos frescos, ¿recuerdas? Se sonrojó. Volví a mi trabajo, porque la mejor venganza no era el sabotaje,
Era la competencia que hablaba por sí misma mientras el ruido se derrumbaba a su alrededor. Al lunes siguiente, recibí un mensaje que hizo que todo lo demás se desvaneciera en segundo plano. Era corto, directo, de Gabrielle Chen, directora de estrategia de Tyvex Digital. Liana, tiene 15 minutos esta semana para una llamada confidencial. Nos gustaría su perspectiva sobre algo importante. La miré fijamente durante mucho tiempo. Esta no era una llamada de compasión. Gabrielle no hacía compasión. Era aguda, deliberada, siempre 3 jugadas por delante. Si se estaba dirigiendo a mí, no a la agencia, no a Becca, no a Eli, significaba que el efecto dominó había llegado a la cúpula ejecutiva. Algo había cambiado. Hablamos al día siguiente. Tomé la llamada desde mi coche aparcado al fondo del estacionamiento de la oficina. Las ventanas bajadas, el motor apagado. El aire estaba quieto. Gabrielle no perdió el tiempo. No somos ciegos, Liana dijo. Hemos visto una marcada caída en la cohesión, en la claridad, en todo desde que usted fue retirada de la cuenta. Nadie nos informó oficialmente, pero nos dimos cuenta. Una pausa. Más importante, aún hemos echado de menos su voz en la sala. Mi garganta se apretó. Mantuve un tono uniforme. No se me dio opción. Exhaló. Eso es lo que sospechaba. Luego vino la propuesta. Tyvex había estado explorando la hibridación de su equipo de estrategia interno, alejándose de la dependencia exclusiva de la agencia. Si yo estaba interesada, me ofrecerían un puesto de transición senior, de alto nivel, flexible, mis condiciones, autoridad total sobre el diseño y lanzamiento de proyectos, y un asiento en la mesa de innovación. No se sintió como una oferta de trabajo, se sintió como una línea de rescate lanzada a través de un cañón que se ensanchaba, pero yo no era ingenua. Hice preguntas, muchas. No hice promesas. Dije que lo pensaría. Esa tarde caminé por la oficina como si nada hubiera cambiado. Las mismas sonrisas forzadas, el mismo optimismo artificial en las reuniones. Becca volvió a estropear una presentación citando mal datos que yo había verificado personalmente el trimestre anterior. Y Eli, con la cara roja, lo desvió con una broma nerviosa. Aún así, no me pidieron que interviniera, y yo no me ofrecí. Esa noche revisé todo lo que había construido en Winlor, cada flujo de trabajo, cada informe de cliente, cada éxito con marca de tiempo. No para llevarme nada, sino para recordarme a mí misma lo que ya había dado. No fue robo, fue recuerdo, la arquitectura de mi propio legado, uno que intentaron pintar con una nueva capa de blanqueo corporativo. 2 días después respondí al mensaje de Gabrielle. Estoy abierta hoy a una conversación. Mi calendario es flexible este viernes. Respondió en 10 minutos. Excelente. Le enviaremos un enlace. La Junta está deseando conocerla. La Junta. Esa palabra resonó. Esto no era solo un nuevo puesto. Era elevación, visibilidad. Una señal clara de que mi trabajo nunca había sido invisible, solo ignorado por los ojos equivocados. De vuelta en Winlor, las cosas se estaban fracturando. Lo vi en las miradas en el pasillo, en las respuestas tardías, en las congelaciones de presupuesto, disfrazadas de pausas estratégicas. La ilusión de control se estaba desmoronando, y él aún no lo sabía. Pensó que me había borrado, silenciosamente, eficientemente. Pero el problema con intentar eliminar a alguien esencial es que el sistema no funciona igual sin él. Se rompe, lentamente, luego de repente. Ya estaba harta de esperar a que me invitaran de vuelta a la mesa. Ahora estaba construyendo la mía y eligiendo quién se sentaba en ella. Llegó la mañana del viernes con una extraña sensación de finalidad. Me vestí con intención. Blusa azul pizarra, pelo recogido pulcramente, un toque de labial discreto. No por vanidad, sino por preparación. No solo asistía a una videollamada, estaba entrando en una versión de mí misma que Eli había pasado meses intentando enterrar compuesta, competente y todavía muy solicitada. Cuando comenzó la reunión fue más de lo que anticipé. No solo Gabrielle, sino 4 miembros de la Junta Ejecutiva de Tyvex estaban presentes. El vicepresidente de Ingeniería, el jefe de asociaciones globales. Incluso su CEO Julian Reed se conectó desde Londres, café en mano,
con la mirada aguda a pesar de la diferencia horaria. Apreciamos todo lo que usted construyó para nosotros. Liana dijo sin preámbulos. Nos gustaría ver lo que puede hacer sin restricciones. No me estaban ofreciendo un trabajo, me estaban ofreciendo una división. La rama de integración de sistemas estratégicos de Tyvex sería nueva completamente bajo mi dirección. Un equipo de mi elección. Un presupuesto basado en la confianza, sin intermediarios de agencia, sin burocracia. Solo líneas claras entre visión y ejecución. Y un título directora ejecutiva de arquitectura de innovación. Les di mi respuesta 3 días después. Dije que sí, pero no renuncié a Winlor de inmediato. En cambio observé cómo otro cliente, Harbor North Retail, posponía su campaña de primavera tras citar una inconsistencia estratégica repentina. Observé al personal junior susurrar en las esquinas después de las reuniones de liderazgo. Vi a Becca palidecer bajo el peso de tareas que no entendía, mientras las publicaciones de Ellie en LinkedIn se volvían más desesperadas, más teatrales, llenas de jerga vacía y menos me gusta. Luego llegó la fractura final. Tyvex rescindió formalmente su contrato con Winlor. El mismo día publicaron un comunicado de prensa anunciando su nueva división interna, nombrándome a mí como su líder. El silencio en la oficina fue atronador. La gente miraba. Los correos electrónicos se detuvieron. Becca lloró en el baño, el rímel cayendo como tinta. Ellie deambulaba por el pasillo con un teléfono pegado a la oreja, pero la urgencia en su voz era la de un hombre intentando revertir una decisión ya grabada en piedra. Me llamó a la sala de juntas a la mañana siguiente. Liana dijo con un tono forzadamente civil: necesitamos hablar de lo que ha pasado. Claramente ha habido un malentendido. Yo no interrumpí suavemente. No hubo un malentendido, hubo un error de cálculo. Él parpadeó. Usted asumió que no se me echaría de menos, dije con voz tranquila. Se equivocó. Abrió la boca, pero me levanté antes de que pudiera hablar. He aceptado un puesto en Tyvex. Con efecto inmediato. Esta reunión es una cortesía. Sus hombros cayeron. Estás cometiendo un error. Sonreí sin calidez. No, usted lo cometió. Hace 6 meses, cuando eligió ignorar un correo electrónico en lugar de a una persona. Me fui sin despejar mi escritorio. No tenía nada que empacar, mi presencia ya había sido eliminada del espacio mucho antes de que mi nombre dejara el organigrama. Al salir del edificio, la recepcionista me miró parpadeando. ¿Se va temprano a casa? Asentí, algo así. En mi coche me permití un momento una respiración de tranquila satisfacción. No vengativa, no mezquina, solo real, porque esto no era venganza, esto era restauración. Una venganza silenciosa, estratégica, entregada con gracia, precisión, y la inquebrantable claridad de alguien que se negó a desaparecer cuando le dijeron que no importaba. No me marché de Winlor. Pasé de largo hacia algo que ellos nunca fueron capaces de ofrecer. Respeto, reconocimiento y un futuro construido sobre el valor ganado. En las semanas siguientes no miré atrás, al menos no a menudo. Mi calendario se llenó rápidamente con sesiones de incorporación, llamadas de estrategia de alto nivel y entrevistas de equipo. Cada conversación en Tyvex se sentía útil. Mi aportación no solo era tolerada, era esperada, confiada, respetada. Fue como si hubiera cruzado un umbral invisible de tener que demostrar mi valía a ser dueña de la sala. Pero las noticias viajan rápido en nuestra industria. A la segunda semana empecé a recibir mensajes silenciosos. Un antiguo estratega junior de Winlor se puso en contacto. Siempre aprendí más viendo cómo manejabas el caos. Si alguna vez necesitas apoyo, te seguiría sin dudarlo. Luego otro. Liana, he estado teniendo problemas desde que te fuiste. Becca está perdida. Ellie está ignorando a la gente. Si estás construyendo algo nuevo, me encantaría ser parte de ello. Nunca le pedí a nadie que se fuera conmigo. No necesité hacerlo. Mi trabajo nunca se trató solo de entregables, se trató de cultura, consistencia, liderazgo. Y ahora ese legado hablaba más alto que cualquier título que me quitaron. De vuelta en Winlor, el desmoronamiento había pasado de susurros a salidas. Harbor North se retiró. Greystone Retail detuvo las renovaciones. Internamente, la rotación de personal se duplicó silenciosamente. Ellie, antes engreído e inalcanzable, había dejado de publicar por completo. Su bravuconería no sobrevivió al silencio. Una tarde recibí un paquete en mi nueva oficina, sin nota,
Solo una carpeta azul familiar dentro mi propuesta de compensación original, la que Eli nunca había abierto, todavía sellada. La miré fijamente durante mucho tiempo, luego la guardé en un cajón. No por amargura, por cierre, porque esa carpeta ya no representaba una súplica para ser vista. Representaba la prueba de que yo había tenido razón, que mi valor siempre había existido, medido no por su reconocimiento, sino por el efecto dominó que dejé atrás. Y mientras estaba en la ventana de mi nueva oficina, con la ciudad extendiéndose infinitamente ante mí, entendí algo con absoluta certeza. A veces la forma más poderosa de venganza es construir el imperio que nunca imaginaron que tendrías. Silenciosamente, brillantemente, a tu manera. La historia de Liana Mercer no trata solo de traición corporativa, trata de algo mucho más universal, la lenta erosión de la dignidad en espacios que una vez celebraron tu valor. Su viaje nos recuerda que ser bueno en lo que haces no siempre te protege, que la excelencia cuando se deja desprotegida a menudo se confunde con la complacencia. Y la lealtad se vuelve invisible en el momento en que deja de ser conveniente para los que están en el poder. Pero esta no fue una historia de rabia o rebelión dramática. Liana no quemó puentes ni gritó para llamar la atención. En cambio, eligió algo mucho más aterrador para las personas que la subestimaron: silencio, estrategia y una salida tan bien planeada que dejó a su antigua empresa desmoronándose a su paso. Porque a veces la venganza más devastadora no es venganza en absoluto, es reinvención. Es recuperar tu voz en un lugar que realmente escucha. Es darte cuenta de que irte no es una derrota, es una dirección. Y cuando se hace con gracia, claridad y convicción, se convierte en una historia que resuena mucho después de que las puertas del ascensor se cierran detrás de ti. Así que si alguna vez te han pasado por alto, minimizado o borrado discretamente, recuerda, no eres impotente. Estás reuniendo datos, estás observando, estás planeando, y cuando llegue el momento no necesitarás gritar. Simplemente te moverás y dejarás que el silencio que dejas atrás lo diga todo. Si esta historia te habló, si te recordó tu propia fuerza silenciosa, no te la quedes. Comparte tu experiencia en los comentarios. Y para más historias de justicia servida, fría regresos estratégicos y el poder silencioso de mantenerte firme, suscríbete a este canal. Porque no solo sobrevivimos a la traición, la superamos y luego construimos algo mejor.